Hola amigos, nos encontramos en Cancún y el día de hoy vamos a visitar un paraíso. Vamos a visitar nada más y nada menos que Isla Contoy. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! Este lugar es asombroso, es donde más variedad de corales hemos visto y están enormes. ¿Por qué Rubí siempre se ve bien haciendo eso y yo no? 1, 2, 3, 4, 5. Venga para acá, venga para acá. Pues a las 7:45 de la mañana pasaron por nosotros a Playa del Carmen para traernos a Punta Sam, que es de donde vamos a tomar la embarcación para hacer este tour. Llegó 15 minutos tarde, pero llegó, amigos. No hay que preocuparse. Con cuidado laborar, amigos, por favor. En ese nos vamos a ir como en 20 minutos. Pues en lo que abordamos, el tour ya incluye el desayuno continental. Tenemos cafecito, fruta, pan, yogur, juguito, algo ligerito para empezar el día. Obvio, a Rubí no le puede faltar su cafecito. ¡Hora de abordar! Miren, está bien chido nuestro catamarán, ¿no? Qué amables. Pues bienvenidos amigos a nuestra embarcación. Pónganse cómodos aquí con Rubí. Miren esto, miren esto. Pueden irse sentados o pueden venir a disfrutar de la vista. Vean nada más esos colores, están increíbles las tonalidades, ¿a poco no? ¡Sí! Chéquense nada más esta vista. Está aún mejor, ¿a poco no? Por cierto, dos cosas que están prohibidísimas, que incluso te pueden llegar a vetar de Isla Contoy, es por usar bloqueadores o fumar. Oigan, y este tour incluye barra libre, pero después de nuestra primera parada. Por mientras, pura agüita. Vean, allá donde rompen las olas son corales. Y acá por el otro lado está Isla Blanca. Dicen que es una de las mejores playas de Cancún. Y no es tan turística. Vamos a tener que ir otro día. Nos sacrificamos. Amigos, pues hubo motín y tenemos cambio de capitán. A ver si no se hunde como el Titanic. Primera parada, llegamos al arrecife Isla She. Pues resulta que aquí comienza el gran arrecife mesoamericano, que es el segundo más grande del mundo después del de Australia. Ese que ya vimos en Cozumel, en Tulum, en Mahahual, pues sí, comienza aquí y vamos a hacer snorkel. Los olas que tengan equipo propio como máscaras, chalecos, lo pueden utilizar. ¿Ya lista? Listísima. Me gustan estos chalecos a la cintura. Es para que nos mantenga a flote. Recuerden, snorkeling es nado superficial, no está permitido zambullirse. Recuerden, digo esto porque hay corales y corriente. Mala combinación. Si ustedes intentan zambullirse pueden pasar dos cosas. Una, o se dañan ustedes con algún coral o ustedes dañan algún coral. No queremos ninguna de esas dos cosas. Ahora sí, al agua, pato.
justo abajo de nosotros tenemos un tiburón nodriza. Nunca nos había tocado ver uno. Órale, ¿no tienes miedo? No, son inofensivos, ¿no? ¿Será? Espero. Este lugar es asombroso, es donde más variedad de corales hemos visto y están enormes. Corales abanico, pluma, alce, incluso el coral cerebro, que llega a medir hasta 1,5 metros de diámetro. Pero también es donde más hemos visto el síndrome blanco. Miren, son esas manchas blancas ocasionadas por una bacteria que los está matando. En solo 6 meses acabó con el 30% de los corales de esta región y aún se desconoce la causa exacta por lo que ocurre esto. Lo que sí se sabe es que estresarlos hace que sean más vulnerables. He ahí la importancia de no usar bloqueadores, regular la cantidad de lanchas de motor y evitar el contacto físico con estos animales. Pues ahora sí, a desquitar la barra libre. ¡Salud! Llegamos a esta isla que es casi del tamaño de Isla Mujeres, pero que está prácticamente intacta de la mano del hombre. Por cierto, la única manera de llegar aquí es mediante un tour con una agencia de viajes. No hay forma de llegar por tu propia cuenta. Pues ahora sí, bienvenidos a Isla Contoy. Está increíble, chéquense nada más. Se ve bien bonito los colores, ¿verdad? Qué bonito se ve. Wow. Amigos, vean nada más este paraíso. Wow. Está increíble, ¿no? Increíble foto. Wow. Tenemos aquí como 1 hora de tiempo libre, ¿no? Sí, más o menos 1 hora de tiempo libre en esta paradisíaca playa virgen. Está increíble. Pues les platicamos que Isla Contoy es uno de los 67 parques nacionales de México y una de las zonas naturales más protegidas, tanto que solo entran 200 personas al día. De verdad esto es un paraíso. De verdad que nos sentimos súper privilegiados por estar aquí. Muy afortunados, amigos. Qué bonito está esto. ¿Por qué Rubí siempre se ve bien haciendo eso y yo no? También parece las palmeritas, ¿no? Sí parece un paraíso escondido. Oh no, vean ese pecesote que va por ahí. Wow. Vean, 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 vean. Wow. Me asusté por el tamaño, pero creo que se asustó más él, pobrecito. Un dato curioso sobre esta isla es que solo está habitada por peces, aves y reptiles. No hay mamíferos porque no hay fuente de agua dulce. Órale, qué interesante, ¿no? ¿De dónde sacas tus datos, Rubí? Y también se le conoce como la isla de los pájaros porque aquí llegan a anidar muchísimas especies. Ya vimos un halcón, gaviotas, pelícanos, pues muchos pajaritos. A ver, ¿qué más nos topamos? Y obviamente no nos podemos ir de aquí sin tomar una buena fotito. Amigos, y el tour incluye un recorrido que es opcional, en donde te explican un poco acerca de la isla, de la fauna, de la flora. Está padre, ¿eh? Está muy bonito el sendero. Pues vamos a ver qué aprendemos. Chéquense esta plantita, amigos, es carnívora. Wow. Amigos, ya van varios cangrejitos que vemos y en toda la isla pues van a haber muchos animalitos, muchas plantas. Importante no tocarlas, solo contemplarlas. Y si quieren tomarles una foto y grabarlas. Está súper bonito. Ese es uno baby, miren. El papá. Wow. El baby. Wow. Ya nos explicaron que se declaró área natural protegida porque aquí a la isla llegan a anidar diferentes tipos de tortugas que están en peligro de extinción, al igual que una gran variedad de especies de aves. Vean, de hecho está bien padre que todo el día hay aves volando.
Vean nada más esto. ¿Y si ven todos los pájaros volando por allá? Qué paisaje, ¿no? Y por allá, la playita. Llegamos a la parte más alta de la isla y vean nada más, se ve súper bonito, ¿no? Vean los colores que se ven por allá. Increíble. Y como dato curioso, Isla Contoy está en una zona de transición donde se une el Mar Caribe con el Golfo de México. Wow. Oigan, hay un rico aroma en el aire ocasionado por esta plantita que vemos aquí, la lavanda de mar. Los mayas le decían Siquimay, Siquimay, Siquimay. Guau, guau, guau. Cuéntanos, Rubí, ¿qué te pareció este pequeño recorrido? La verdad es que sí vale la pena y el sendero está súper bonito. Oigan, de verdad ha sido el lugar donde más nos han dicho que no se permite el uso de bloqueador. De hecho, dicen que si te ven poniéndote bloqueador, aunque sea biodegradable, los guardaparques te corren de la isla. Te dejan en la lancha y te tienes que esperar hasta que lleguen todos los demás. Así deberían ser en todos lados, ¿no? Miren, este es el tiburón nodriza, como el que vimos hace rato en vivo y a todo color. Llegan a medir hasta 4 metros de largo. Pues se llegó la hora favorita, amigos. ¡Hora de comer! Qué rico se ve. Pues está bueno, amigos. Y el pescadito tiquinchic, sabrosísimo. Yo lo conocía como zarandeado, pero bueno, está bien rico. Provechito. Acá en la península es tiquinchic, por favor. Ok. Amigos, pues tenemos una hora más para disfrutar de este hermoso paraíso antes de irnos a nuestro siguiente destino. Pues con su permisito, nosotros nos vamos a echar un ratito a reposar. Ahorita nos vemos. Rubí es una hiperactiva, amigos. Uno que quiere quedarse quieto, a descansar un rato y ahí va luego a sacar el tripé y a tomar la fotito. Y ahí voy yo, luego atrás, ahí voy a tomársela. Y ahí les va un tip, amigos. Si hay mucha gente, pues apunten hacia el mar. Oigan, y de verdad, tomen sus fotos en cuanto lleguen, porque con toda esta gente, sí está medio difícil, ¿eh? O la otra opción es esperar a ser los últimos. Miren nada más, qué diferencia. Adiós, Isla Contoy. Te vamos a extrañar, adiós. ¿A que no adivinan a dónde vamos? ¡Hay las mujeres! ¡Sí! Pues ahora sí, aprovechar la barra libre. ¡Saludcita! ¡Salud! A ver, conocedores de las bebidas, díganme qué bebida es esta, de 3 colores. Parece Rastafari. Amigos, pues ya llegamos a Isla Mujeres y pues hay de 3 sopas. O vamos a Playa Norte, vamos a Punta Sur o nos quedamos en Playa Centro. Como ya hicimos lo demás, esta vez nos vamos a quedar en Playa Centro. Vénganse, vamos a conocer. 50. Miren, la renta de estos carritos andan como en 300 pesos la hora. Es una buena idea como para darle un recorrido a la isla. Hora de quitarse las chanclas. Wow, está súper finita la arena aquí, ¿eh? Amigos, y hoy les traemos una frase inspiradora. Que la única toalla que tiren sea en la playa. Qué romántica, Rubí.
Amigos, pues esto es Playa Centro y pues aquí está muy tranquilo. Uno puede venir, echar su toallita y relajarse tranquilamente. O si quieren un camastro, pues andan como en 150 pesos la hora. Entonces, pues aquí hay opciones, amigos. Ustedes nada más vengan a relajarse. Miren, aquí hasta pueden traerse sus chevecitas, su comidita, disfrutar a gusto. Está bien bonito, bien a gusto, bien tranquilo. Miren, amigos, pues venimos por una paletita aprovechando que estamos aquí. Y deme una también de coco, por favor. Yumi, ahí le va, mire. Gracias, hermano. Adivina cuál es la tuya. ¡La de limón! Sí. Ay, no vayas a tirar mi paleta. ¿Tenemos una cita en la playa? Tenemos una cita en la playa con paletitas. Bien, está padre. Está padre que Rubí nos está tapando la vista a Cancún. Y Rubí baila así. Tem, teren, tem. Mira, amigos. Y atrás de Rubí, por allá, miren. Por allá se ve Cancún. Ven todos esos edificios, es Cancún. Realmente estamos súper cerca. Y ese que va por allá, ese mero es el ferry que va de Cancún a Isla Mujeres. Llega aquí luego. Uy, está fresquecita. Miren, mientras Rubí sube una foto a Instagram, yo me voy a echar un rato al agua. Miren, se puede nadar desde la playa hasta las boyas, porque para allá ya es área de navegación. Y la verdad es que sí está peligroso cruzar las cuerdas. ¡Vámonos! Antes de que nos dejen. Vámonos. Como siempre, corriendo hasta el final. ¡Oh! Y ando jugando voleibol, amigos. Y recuerden, amigos, no dejen su basura, por favor, que lo único que se quede sean sus huellas. Oigan, si hay que llegar a tiempo porque ya nos pasó en una ocasión Que nos dejaron. que nos dejaron, ¡Corran! Tampoco es tan grave, uno puede regresarse en ferry, pero pues si ya lo tenemos pagado, ¿para qué hacerle el cuento, verdad? Exacto, mejor le corremos. Y además todavía queda barra libre. Muy importante. ¡Uy, no nos dejaron! ¡Lo logramos! Y este es el juego de adivina qué canción estoy bailando. A ver quién le atina. Amigos, pues con este bonito atardecer y este ambientazo nos despedimos de Isla Contoy. Un tour 100% recomendado. La pasamos increíble, amigos. Nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar un comentario. Los queremos, besos. Bye. ¡Adiós! Oigan, algo que nos súper encantó de este tour es que como ya nos incluye el transporte, no hay conductor resignado. Así que nos pudimos enfiestar a gusto y llegamos sanos y salvos a nuestra casa.